Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Ay, mire. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de algo muy interesante que es parte de un gran concepto que se conoce como metacognición y que tiene que ver con el pensamiento, pero para más información pues mi querido Master Len nos va a platicar al respecto. Adelante, en la Wikipedia. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy nutrido, o va a ser muy llenador para la gente que nos está escuchando. Empachador. Sobre todo porque pues muchas veces hacen preguntas ahí, o en los comentarios, o en los correos que nos llegan, acerca de qué hacer con estos pensamientos que de repente pues no dejan a uno estar a gusto, ¿no? Lo que le llaman pensamientos intrusivos que están ahí, y que bueno, existen desde que uno ahí va creciendo, desde que se va desarrollando, empiezan a invadirte este tipo de pensamientos que son preocupaciones, ¿no? Acerca de la vida, o juicios, acerca del dinero, de la pareja, del trabajo, de lo que está bien o mal, exacto. Y entonces estos pensamientos pareciera que son incontrolables, ¿no? Llega un momento que es como un caos total, y hay formas de trabajarlo, existen muchísimas, pero hoy vamos a platicar de la metacognición y vamos a entender un poquito qué es la metacognición y por qué es tan importante y cómo puede ayudarte, porque si tú escuchas algunos autores, te van a decir que lo más importante es que estos pensamientos se detengan. Ajá. Y que ya no pienses en ellos en absoluto, pero la metacognición dice que no, que más bien lo que tienes que hacer no es la ausencia de pensamientos, sino más bien saber trabajar esos pensamientos, empezar a trabajar más bien en que esos pensamientos tú los puedas controlar, los puedas trabajar de cierta forma para enfocarlos, no que sean una maraña ahí de pensamientos que podemos verlo como una bola de estambre ahí. Como ruido, el famoso ruido mental. Exacto. Como una bola de estambre que está ahí, y que si no te enfocas, no te vas a dar cuenta que puedes hacer una chambrita. ¿No? Ahí la chambrita para el niño. Ajá. Darle uso hasta terapéutico. Sí, exacto. Pero es interesante todo este tema porque, como lo van a ver, te ayuda y tiene ciertos pasos que puedes utilizar para desarrollar, y que estos pensamientos van a seguir ahí, pero tengan ya un propósito, un objetivo, ¿no? No sé qué piensan aquí mis masters acerca de esto. Bien, pues yo creo que es una gran temática, porque además de todo es algo muy actual. Creo que siempre ha sido una situación del ser humano, ¿no? Que el aprender a trabajar con los pensamientos, la gestión del pensamiento, pues es justo eso, aprender cómo, si existe una forma, ¿no?, en la que podemos de alguna manera reestructurar nuestra manera de pensar, o la forma en la que estamos utilizando la creatividad, la imaginación. Hay que recordar que esa actividad mental, o esa actividad que nosotros percibimos como el pensar, pues está ahí desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Lo trajeron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y siempre ha sido algo presente en la experiencia humana. De hecho, por ahí los egipcios lo veían el pensamiento o la mente como el sexto sentido, ¿no? Que era una forma de percepción, de codificar la realidad inclusive, y ellos no se identificaban con la mente, no decían yo soy mi mente, sino que veían a la mente como un instrumento. Yo pensé que no decían yo soy mi mente, decían exacto. Chiste. Y pues esta forma de observación, porque solamente podemos llegar a gestionarlo cuando observamos, cuando somos lo suficientemente atentos para ver cómo es ese mecanismo, ¿no? Cómo estamos interactuando con nuestra atención y qué es lo que estamos enfocando ahí. De acuerdo. Pues sí, a mí, bueno, para empezar, esta palabra metacognición sería una manera de conocer que es más allá de lo que redundantemente conocemos, ¿no? Okay. Entonces sería como una nueva forma de conocimiento, un conocimiento superior, así es como yo lo entiendo. Y sí, ¿no? Entender que continuamente la mente está pensando. De hecho, en Asia,
en el budismo, inclusive en el Tíbet o en Bután, la mente es como un chango, ¿no? Un mono que no para, o como un toro, ¿no? Y este toro pues hay que aprender a controlarlo. Entonces creo que un enfoque negativo o un enfoque equivocado que tenemos en Occidente es esta idea de parar el pensamiento, ¿no? De creer que puedes parar el pensamiento, dejar de pensar, que pues a lo mejor para muchas personas ajenas al tema pues no saben que en verdad es una tarea pues titánica, ¿no? Es parte de, inclusive los toltecas aquí en la náhuatl pues también lo veían como un gran, ¿cómo le decían? Pues un gran desafío, ¿no? Un gran logro poder parar el diálogo interno, ¿no? Entonces, pues sí, considero que es un buen camino ir por ahí. Hablando de esto que comentaba Master Richard, si vemos a la mente como otro sentido, podríamos decir también que podemos afinar nuestros pensamientos, ¿no? Claro. Y creo que puede ir por ahí la cosa, mi querido Master Leno. Sí, porque lo que estamos hablando es cuando, y para poner un ejemplo, ¿no? Si tú de repente sientes que estás en una tormenta llena de pensamientos, que estos pensamientos son incontrolables y se asemeja un poquito como a ansiedad, ese es el tipo de pensamientos que estamos platicando. Esos pensamientos lo que quiere decir es que tú no estás pensando, sino lo que está sucediendo es que estás teniendo pensamientos, y eso se refiere a la metacognición. Está siendo pensado. Está siendo pensado, sí, dejas de ser el pensador y estás lleno de pensamientos de forma automática y que no puedes controlar. Y que estos se derivan, a lo mejor surgen de la nada, y de repente te llevan a otra dirección que tú ni siquiera tenías enfocada en ese momento y te distraen de muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor un problema que era pequeño llega de la nada porque necesita ser trabajado, pero en lugar de enfocarlo y trabajarlo, lo que haces es te llenas de pensamientos negativos que te hacen que ese problema que era así pequeño, como no está resuelto y todo el tiempo está lleno de pensamientos, se cree un gigante pensamiento, sí, una gran bola de pensamiento que no te deja en absoluto enfocar todo en algo en específico, ¿no? En algo que a lo mejor podría ser más productivo y que te podría más ayudar a trabajar todo este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho estaba viendo que el cerebro de forma en automática está todo el tiempo, o ya ha sido acostumbrado durante muchísimo tiempo a que él obtenga información a cada momento. O sea, su trabajo es como obtener esta información y estar todo el tiempo buscando información nueva, adicional. Y esto es porque obtiene un nivel de satisfacción interesante en ese tipo de trabajos. Entonces, como se han dado cuenta de eso, se han creado plataformas como TikTok, porque se dan cuenta que este cerebro necesita este tipo de alimentación y todo el tiempo necesita obtener información, aunque no sea relevante o no puede enfocar. Es decir, está todo el tiempo, le encantan los estímulos. Sí, es como gratificación instantánea. Exacto. Entonces, incluso se han hecho estudios y dicen que en la actualidad más o menos, y eso personas que sí están interesadas en algunos temas, pueden tener máximo la atención por 5 minutos. Bueno, yo creo que ya se... Por eso estamos hablando de niveles sí. Ya de alguien que sí realmente está gestionando, pero lo que hace el cerebro es se aburre y inmediatamente está buscando otro estímulo y otro estímulo y otro estímulo. Y este estímulo, de hecho, la parte del cerebro que trabaja este tipo de estímulos la trabaja también en estímulos similares como la alimentación. Entonces obtiene esa misma sensación del cerebro, claro, como de saciedad, pero todo el tiempo va a estar buscando. Entonces la metacognición lo que pretende es darte una nueva forma de entender este tipo de cuestiones para enfocar y dejar de estar como todo el tiempo buscando información. O sea, trabajar este músculo llamado cerebro para tú darle un nuevo enfoque, una nueva forma de trabajarlo. Y ahora vamos a ver, hacia allá vamos, ahora vemos algunas de las cosas que se pueden hacer y trabajar, porque a lo mejor están escuchando y sí, está muy padre todo lo que están diciendo, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero seguimos con eso, a ver qué opinan el máster. Sí, pues sobre eso específicamente, Osho, o Ragnesh también conocido, este líder espiritual que algunos ya conocen, pues es muy famoso, tenía o sugería, ¿no? Hacía a sus discípulos o a las personas que estaban ahí en sus conferencias, y lo dejó también escrito en algunos de esos libros. Bueno, no escribía igual, pero... Bueno, en el tarot, ¿no? Todos ya sabemos que es igual que Ramtha, que también todo está basado en sus pláticas. En las pláticas. Y lo que decía es que podía hacerse un ejercicio para aprender a conocer el funcionamiento de la propia mente o del pensamiento, que era que pusieras una grabadora
y que te dedicaras a decir exactamente todo lo que te viniera así, de inmediato, ¿no? Y después escucharas esa grabación y te ibas a dar cuenta de toda la cantidad de cosas sin sentido que puedes llegar a decir en ese corto periodo de tiempo. Hay otro que también es parecido, pero este es por medio de la escritura, y es que te permitas escribir literalmente así, pensamiento al papel, ¿no? Y que te permitas ir escribiendo todo lo que vaya surgiendo para que veas cómo la mente se va moviendo de una idea a otra idea, a otra idea, a otra idea, a veces regresa a alguna anterior, pero muchas veces es incluso sorprendente. Pruébenlo, hagan ustedes la prueba de hacer este ejercicio, y esa es una de las formas o de las técnicas que se pueden utilizar en principio para saber cómo funciona el propio pensamiento. Coincido. Otra, bueno, todo esto tiene que ver con la observación, ¿no? Entonces la propuesta es, en lugar de intentar parar la mente, ¿por qué no empezar a hacer como si cada uno de nosotros fuera su propio experimento y comenzar primero a estudiarse, ¿no? A verse a sí mismo? Para esto creo que es importante pues el no juicio, ¿no? El hecho de poder vernos como si fuéramos un objeto, ¿no? Como si el pensamiento fuera otra cosa que no fueras tú, y simplemente te pones a observar tanto lo que haces como lo que vas pensando. Pero en este sentido, ahorita que andaba ahí revisando de la metacognición, pues se podría también entender como una manera de utilizar esta dispersión, pero de una manera consciente para aprender cosas nuevas, ¿no? Ese es como va por ahí, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, también se puede decir que la metacognición es ir más allá de los pensamientos habituales. Ajá. O sea, normalmente estamos acostumbrados a que solamente tenemos cierto nivel de pensamientos, y como son de forma inconsciente, pues ahí los dejas, ¿no? De hecho, la metacognición es ir más allá. Ejemplo, lo que decíamos, a lo mejor tú de repente con tanto pensamiento sientes que estás como en una tormenta, ¿no? Y en esa tormenta pues tú eres un náufrago y ahí nada más tienes que soportar la tormenta. Realmente es empezar a darte cuenta que tú eres el capitán del barco y que puedes navegar ese barco lleno de pensamientos y dirigirlos hacia algo nuevo y adicional, como usted lo estaba diciendo. Y esto que comentaba Master Richard, por ejemplo, digo, aprovechando Master, ¿cómo qué ejemplos prácticos se pueden hacer para eso? Sí, que si llevamos, mira, o sea, hablan de varios, ¿no? Y de hecho aquí podemos desarrollar algunos, pero si tú dices, bueno, yo me encuentro en esa situación, ya cuéntame qué puedo hacer, ¿no? El dato, ¿no? Ya pásenme el dato, ya demasiado choro y no me dicen exactamente cómo llegar a eso. Que me están vendiendo. Sí, que me están vendiendo. Y bueno, una práctica muy recomendada para empezar a trabajar esto, y uno de los primeros pasos que se recomiendan es hacer mindfulness, ¿no? Y este es cómo se atención al presente. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues no es muy complicado. Es un tipo de meditación donde lo que tienes que hacer es observar tu respiración, y cada vez que llega un pensamiento, acordarte que tienes que regresar a tu respiración nuevamente y estar trabajando diario haciendo ese ejercicio, que lo que va a provocar es eso, o sea, que ya no lleguen estos pensamientos de forma automática, y que por lo menos los empieces a observar cuando lleguen y nuevamente te enfoques hacia tu respiración. Entonces esa es como una práctica muy importante y que te vaya a dar muchísimo. De hecho, pues hay muchas aplicaciones que puedes utilizar que tienen de mindfulness, o algunas meditaciones que tienen aquí mis masters, ¿no? Que te pueden ayudar a ese ejercicio para que empieces a generar una nueva forma de ver los pensamientos, ¿no? Así es. O sea, y pues, el primer paso es ubicarlos. ¿Sabes qué? O sea, sí, yo me doy cuenta cómo llegan estos pensamientos de forma en automática, pero yo lo que hago es inmediatamente regreso a mi respiración. No sé qué opinas. Bien, sí, son técnicas buenísimas, ¿no? Que en español vendría a ser como atención plena, ¿no? Ajá, Son ejercicios de atención plena, y principalmente se enfocan, en principio, en general, pues es como un hábito de observación, que también, como lo hemos mencionado en otros contenidos, tampoco se trata de que estés ahí en una especie de persecución, ¿no? Y que te empieces a generar un estado ansioso. Hasta te salió el norteño, de sí. De estarte mortificando por lo que estés encontrando, o estar en constante siendo autoconsciente demasiado tiempo, ¿no? Sino que son ejercicios que sirven para que te puedas dar cuenta de cómo funciona el pensamiento. Y ahora ahí me surge una cosa que ha estado pasando mucho últimamente, que es que las personas nos preguntamos si todo lo que pienso es realmente mío. Eso. Si son mis pensamientos, todo lo que ocurre ahí en mi cabeza, o es de algo más, o viene de otro lugar, o si está conectado con el inconsciente colectivo, y de qué manera eso
está entrando sin mi permiso a mi actividad del pensar, ¿no? Híjole, es que está complicado, ¿no? Porque eso del permiso, ¿no? El permiso es como un chiste, Sí. porque realmente si... Simplemente entra, ¿no? Y deja eso, sino que si la atención en personas que la trabajan, ya una proeza son 5 minutos, imagínate la cantidad de, vamos a decir, órdenes que existen subconscientes, ¿no? Mandatos que están por ahí en la atmósfera y que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Tanto anuncios que son ya como formas descaradas, ¿no? Espectaculares, como también pláticas de personas que están a nuestro La alrededor. famosa publicidad escondida. Exacto, o programas de televisión, diálogos, como dije, de personas en la calle. Pero yo sí creo, y creo que alguna vez hicimos un programa al respecto, creo que no tenemos una mente individual, sino que tenemos una mente compartida, ¿no? En una mente colectiva. En ese sentido, si observamos el pensamiento, como decían los egipcios, como un sentido y no como algo que simplemente surge ahí y que cada quien lo trae, sino que si lo ves como una manera de percepción, sí siento también que puedes al dirigir tu atención hacia algo, es como si se puede entender más fácil desde el hemisferio emocional más que desde el hemisferio racional. Pero si puedes, por ejemplo, dirigir tus pensamientos hacia algo, ese algo yo digo que te va alimentando, se va haciendo como una retroalimentación, y siento que esa es la clave para entender inclusive la sincronicidad. O sea, en realidad es que estás llevando tu pensamiento hacia alguna dirección particular. Una manera que se puede entender sería, por ejemplo, un olor, ¿no? Huelo, por ejemplo, el pasto, ¿no? Y al estar oliendo el pasto, eso genera una cantidad de pensamientos en mi cabeza que están relacionados con el pasto. Entonces, entre más tiempo estoy oliendo ese pasto, más esos pensamientos se van desencadenando. Entonces, ¿qué cosas en tu vida estás pensando o qué influencias son las que te permites o aceptas de manera consciente y cuáles no te das cuenta y están inconscientemente ahí metiéndote ruido, ¿no? Sí, sí, y de hecho, cuando tú estás haciendo mindfulness, empiezas a trabajar todo esto que estamos platicando, pero después dirás, ¿y luego qué hago? ¿No? A lo mejor dices, no, pues está bien padre, ya identifiqué mis pensamientos, ya todos los días hago mindfulness, y ya hasta hablo en inglés. Ya hasta hablo en inglés, ya hasta digo mindfulness. No, pero algo que puedes hacer y que es muy interesante y es un segundo paso que se recomienda, es después cómo estructuro estos pensamientos, ¿no? O sea, cómo yo puedo, ya los identifiqué, ya sé que existen, ya me di cuenta que, no sé, por decir, estos pensamientos están originados por un problema que tengo en el trabajo, pero ya los identifiqué, y luego, sí, ¿qué hago? ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo los sí. estructuro? Y bueno, una técnica que se recomienda muchísimo para complementar el mindfulness es que escuches la campana de la basura. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, como la que está llegando. Exacto. ¿Quién sabe si se escucha hasta allá? Pero pues, parece que sí, que está pasando. Sí. No, ya fuera de broma. Es escribir estos pensamientos y empezar a trabajarlos a través de la escritura. Y cuando decimos empezar a trabajarlos, lo que tú decías, justo lo que tú comentabas hace rato. Es que no ande copiando, sí, es que me marea, o sea, no sé para dónde voy. Es que es una, sí, es una para ver si pongo atención. Es para ver si pongo atención. Okay. Pero bueno, ¿cómo harías esto, no? De acuerdo a la metacognición. Tú cuando escribes, empiezas a trabajar el razonamiento y empiezas a enfocar. Y el hecho de que tú empieces a escribir las cosas provoca que ya no tengas se dice que ya no tienes una visión tan amplia de las cosas, sino empiezas a concentrar las cosas. Y cuando tú escribes, tú puedes empezar a decir cómo quieres trabajar ese problema que lo estás viendo, qué técnicas vas a utilizar, en qué cosas te has equivocado. O sea, viene un trabajo más profundo. O sea, la escritura es una de las herramientas, bueno, la mejor herramienta para principiantes para poder centrar tu atención. Exactamente. Y para avanzados. Y para avanzados también, ¿no? Siempre sirve. Sí, siempre sirve. Entonces, eso es, o sea, tú ya identificaste, ya viste cómo están tus pensamientos, ya viste que dónde viene el problema, pero ahora necesitas estructurarlo. Y como decimos, no hay mejor manera de estructurarlo que escribiéndolo y empezar a ver qué está sucediendo. Y eso te va a ayudar a actuarlo, porque incluso cuando tú escribes, puedes ir revisando cómo va el proceso. O sea, ya no se queda en el éter, en la mente de decir, bueno, pero ahora, ejemplo, que poníamos, ¿no? El problema es con mi trabajo y con mi jefe. Y entonces todo el tiempo está ahí, sí, ya lo identifiqué, ya vi que es con mi jefe. Pero al escribir, también viene una parte como de compromiso, ¿no? De decir,
a lo mejor yo tengo que trabajarlo de esta forma y a lo mejor hasta me pongo una fecha en específico donde yo tengo que trabajar eso. Hasta aquí ya no le doy más largas, ¿no? Eso. Y empiezo a enfocar las cosas. Y créanme, es un gran trabajo el que se puede lograr a través de estos 2 ejercicios que parecieran simples, pero que tienen toda una profundidad y se ha logrado, se han hecho estudios donde se han dado cuenta que realmente la gente que trabaja de esta forma, problemas, incluso casos de ansiedad ya muy fuertes, logran obtener porque empiezan a enfocar estos pensamientos. Se dan cuenta, como decíamos, que ellos son los que navegan estos pensamientos, y estos pensamientos no son negativos como muchas personas piensan, sino más bien como están de manera inconsciente, no están siendo trabajados, se convierten en nocivos. Claro. Y te llevan hacia el miedo, porque como no están trabajados, se quedan en el éter hacia un futuro que no sabes si va a ser o no va a ser, y todo el tiempo lo que están bajando es miedo. Pero cuando tú los navegas y los empiezas a trabajar, cuando te conviertes en el capitán, Ájale. pues realmente empieza a modificarse esto, Claro. y te das cuenta que estos pensamientos los puedes convertir en algo positivo hacia tu vida. Y creo que ese es un gran trabajo que puedes ir haciendo acerca de cualquier problema que tengas cotidiano. Así es, sí, completamente de acuerdo, Master. Y creo que también es bueno distinguir cómo funciona, por ejemplo, esta parte del juicio a la hora de hacer esta revisión o de escribir, porque tal vez algunas personas puedan llegar a sentir mucha confrontación respecto a lo que van encontrando. La confrontación, como lo conocemos en los trabajos terapéuticos o incluso en el lenguaje de ceremonias también, es eso que te lleva a ti a reconocer pensamientos o ideas que pueden ser juzgadas, como decías, como muy negativas, ¿no? Como una parte oscura o una parte de la sombra, y es bien fácil caer en el juzgar lo que vayamos encontrando. Sí, o sea, ya escribes y a los 10 minutos sí estoy bien enfermo. Empiezas a juzgar, o sea, empiezas a juzgar lo que encuentras, empieza a surgir confrontación. La confrontación no es otra cosa que tu juicio resistiéndose a lo que está encontrando. O sea, es una parte, por eso se da ese fenómeno de la confrontación, porque hay una parte de ti que se resiste a reconocer que hay ideas o patrones o hábitos o pensamientos que nunca hubieras pensado que están ahí o que sostienes como ideas o creencias, pero que en el momento en el que las encuentras dices, ay canijo, pues está bien oscuro eso, ¿no? Está denso, ¿por qué estoy yo Necesito un sacerdote. ¿Por qué yo estoy cargando con estas ideas? ¿O por qué estoy pensando esas cosas? Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que se han encontrado en algún momento, así cualquier momento en el día, teniendo un pensamiento que dicen, ay, ¿eso de dónde vino? Sí. ¿Por qué estoy teniendo esas ideas? ¿O por qué me llegan? Y incluso se siente así como miedo, ¿no? Que es a donde se dirige esto. ¿Por qué se siente miedo? Pues porque normalmente estamos también muy condicionados por las ideas que vienen de las iglesias, esta cuestión de lo católico, lo cristiano, de cualquier otra iglesia, ¿no? Luego atacar. No religión. Tenemos que ir a misa la siguiente semana. Exacto, tenemos que ir a misa a confesarnos. Que te comas la hostia. Sí. Entonces, esa es la parte, el mecanismo del juicio, pues viene mucho de ahí. Viene de, ay, estoy teniendo esos pensamientos que pueden ser pecaminosos, incorrectos, pueden estar fuera del lugar de lo que se supone que yo debo de estar pensando, sintiendo o expresando en mi vida, pero pues lo cierto es que ahí están, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ese autodiálogo sería más florido, pero sí, es lo que te digo, muy elegante, pero sí, así es uno cómo se va juzgando, ¿no? Uno mismo. Pero sí, por ejemplo, en terapia es muy interesante porque una vez recuerdo, ¿no?, que estaba con un buen maestro, buen terapeuta, estábamos en una sesión y me dice, es que pues vienes aquí no por, creo que ya se los platiqué, ¿no? Dice, ¿Con Isra? Ajá, dice, vienes aquí no por lo que ya sabes, sino por lo que no sabes, ¿no? Entonces se nos olvida que pues este tipo de ejercicios no es para que descubras lo que ya descubriste, sino que realmente empiezan a surgir estas cosas que nunca se te había ocurrido, que no habías visto. Para poder hacerlo, precisamente necesitas evitar el juicio. Una frase que me encanta también de Fritz Perls, por ejemplo, y decía que, no la voy a decir exactamente igual, pero la idea, decía que todo juicio es una manera en que nos negamos el contacto con el otro.
Entonces, ¿cómo puedes contactar contigo mismo si te estás autojuzgando? Entonces, cuando te estás autojuzgando, lo único que estás impidiendo es que haya un contacto real contigo mismo. Entonces, por eso es que hay que ser muy honestos a la hora de hacer este tipo de ejercicios. Creo que la escritura, pues sí, como bien dijeron, me parece una muy buena técnica, tanto para principiantes como avanzados, aquí como dijeron mis masters, corrigiéndome, disculpen, pero sí, siento... Hay a quienes les gusta grabar también. Eso también. Y se me hace sí. que puede ser todavía más fuerte, ¿no? Claro. La experiencia luego de escucharte. Sí, nada más el único tema es que sí da un poquito de flojera porque tienes que ponerle play y regresarle. En cambio, en el escrito, pues puedes ir saltando rápido de tu diálogo. Pero bueno, la idea es que vamos a, ahora, no sé qué opina aquí mi querido Masterland, pero podríamos poner un ejemplo ya muy práctico de cómo harías en un ejemplo práctico esta escritura con algún problema, Masterland. ¿Cómo sería? Con esta escritura, ok. Sí. Pues nos vamos al mismo ejemplo del trabajo. Ansiedad, ¿no? En el trabajo. Ansiedad en el trabajo. Ansiedad laboral. Tienes un montón de problemas, de repente llegó alguien y te dijo que se tenía que solucionar algo inmediatamente, que si no lo solucionabas en ese momento, ¿Se te caía? se te caía el micrófono. Ajá. Y entonces pues tú estás muy preocupado, no se te vaya a caer el micrófono, ¿no? Y en plena grabación, entonces Te estresas. te estresas. Y lo que tú decides es, ok, te ponen a lo mejor hasta una fecha límite y te dicen, ¿sabes qué? Si tú no resuelves este problema tan fuerte en la empresa, pues no sé qué vaya a pasar. Te dan el famoso deadline. Y te dan el deadline, ¿no? Es muy gringos, ¿no? Sí. Deadline. Sí, La línea de muerte. Exactamente, la línea de muerte. Y debo recordar que, bueno, estamos en un sistema que inmediatamente lo que hace es trabajar a través del miedo, ¿no? O sea, normalmente un jefe no te va a decir, oye, fíjate que si llegamos al deadline, pues te pueden pasar cosas no tan positivas, ¿no? Él te va a decir, pues casi te voy a correr, ¿no? Entonces todo esto lo que te provoca pues es miedo, ansiedad, y entonces tú todo el tiempo estás preocupado por esta situación y a lo mejor hasta de repente ¿no? Dices, bueno, lo voy a dejar en paz y el domingo voy a ir al club, ¿no? Voy a ir al club A jugar Oculus. O sea, voy a hacer un saludo a nuestro querido Master Master que ha de estar con el Oculus acá. O sea, haces un time club. Haces un time club. Sí. Llegas al jacuzzi y dices, ya, necesito relajarme y necesito estar bien tranquilo. Pero no te das cuenta que de repente, más que relajarte, llegas a tu casa y te encuentras más cansado de lo normal. Y esto se debe a que inconscientemente, aunque tú no ibas con ese propósito ahí, hubo muchísimos pensamientos que te llevan nuevamente a recordar el trabajo, ¿no? Entonces, nuevamente estás trabajando sobre esa zona del miedo. Ajá. Ahora, tu fin de semana, de todos modos, no tenías absolutamente nada que hacer acerca del trabajo, porque realmente pues, eran días para descansar. Pero tu mente todo el tiempo pareciera que siguió en la oficina, ¿no? Entonces, el ejemplo práctico aquí sería, empiezo a trabajar en mindfulness, la atención en el presente, y empiezo a darme cuenta que existen estos pensamientos, ¿no? Que a lo mejor me fui el fin de semana y nuevamente tuve ese detalle donde en lugar de estar descansando en el jacuzzi, estuve pensando en el trabajo. Pero ya con este trabajo del mindfulness empiezo a darme cuenta de estos procesos de pensamiento, que eso es muy importante. Sí, como empiezo como a decir, no saber dejar el trabajo en el trabajo. Exacto. Y me puedo empezar a dar a lo mejor tiempo de entender esto y darme espacios a lo mejor no completos, pero sí de unos 2-3 minutos donde ya no existen estos pensamientos que me están llevando otra vez hacia el trabajo. ¿Y qué hago? Después de darme cuenta de esto, llego ese día, a lo mejor el domingo en la noche, todo cansado, pero digo, es momento de ya trabajar esto, ya no puedo estar en esta situación. Entonces empiezo a escribir y empiezo a definir cuál es el verdadero detalle, cuál es mi objetivo que tengo que hacer, porque también no todo el trabajo a lo mejor va a depender de mí, pero en la parte que a mí me corresponde, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a trabajar, en qué me he equivocado que a lo mejor me ha llevado a esta situación, y todo esto que lo puedo hacer para yo ponerme y enfocar este problema y ahora sí tener herramientas con que resolverlo cuando llegue el lunes a trabajar. No me voy a quedar como en la otra situación que nada más a lo mejor llegaba cansado, sí me había ido según yo al club, pero llegaba todo cansado y no sabía ni por qué, pero resulta que había un montón de pensamientos y el lunes otra vez seguía en este bucle donde yo no había abandonado la oficina
y el lunes otra vez llego a la oficina. Y no hubo descanso. Y no hubo absolutamente un nada. descanso, y el lunes no sé ni cómo voy a trabajar. Y El lunes está todo estoy pensando. saturado, todo embotado. Entonces yo pondría como ese ejemplo, ¿no? Sí, ¿Ustedes qué bueno. opinan? Bien, bien, bien. A mí me gustaría también poner el ejemplo de los muy famosos conflictos familiares, ¿no? Cuando estamos sosteniendo así en la cabeza la idea de, es que yo tengo conflictos con mi papá, o yo tengo conflictos con mi hermana, y además son de esos conflictos que duran años, ¿no? Que duran un montón de tiempo, porque hubo un malentendido ahí en alguna reunión, en alguna plática, surgió alguna mueca, alguien dijo algo inapropiado, y surge un resentimiento, ¿no? Entonces surge ahí la idea de que hay un conflicto, y esa idea se va perpetuando en el tiempo tan solo por ese ruido, ¿no? De estarnos repitiendo, es que tengo un conflicto con mi hermano, es que tengo un conflicto con tal o cual, ¿no? Entonces, en vez de resolverlo, en vez de soltar ese pensamiento, lo perpetuamos y estamos ahí constantemente juzgando la misma situación que ya ocurrió hace un montón de tiempo, y no nos permitimos incluso resolverlo tan solo por seguir manteniendo esa idea ahí, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo ya para ir cerrando, Masters, pues sí, por ejemplo, ¿no? Puedes, esto que comentaba Master Len y Master Richard, por ejemplo, si tienes alguna situación donde sientas a lo mejor que una persona te estresa, ¿no? O que una situación te estresa o te saca de quicio o lo que sea, entonces pues agarras tu hoja y comienzas a escribir todo lo que te viene a la mente sobre la situación, ¿no? Es que me molesta sobremanera que, por ejemplo, ¿no? Tal persona haga esto y bla, bla, bla. Entonces, y conforme vas escribiendo, puede pasar que, y es lo más probable, que conforme vas escribiéndolo, comiencen estos procesos de darse cuenta, ¿no? Porque, bueno, awareness, para que aquí mis compañeros, para seguir en el club, vienen estos darse cuenta, y cuando estás anotando, inclusive puede que ya te des cuenta de qué es lo que te está provocando realmente el problema. Entender que no hay nada afuera que realmente te afecte, sino que es algo que está dentro de ti, es cómo reaccionas ante eso que está afuera, ¿no? El problema, como decía, o se le adjudica esta frase a Gautama, al Buda, ¿cómo es? El dolor es ¿inevitable? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Exactamente, es que no me acordara, es que quería ver si se acordaban ustedes, pero sí, va por ahí, ¿no? Te vas a dar cuenta que al final el que es responsable de sí mismo eres tú, ¿no? No es ni los vecinos, ni lo que te hizo el primo, ni lo que te hizo la tía, ni nada, ¿no? Sino cómo reaccionas ante eso, y creo que estas herramientas nos pueden servir mucho. La verdad es que hace mucho que no me acordaba del poder que tiene la escritura, y sobre esta línea, ¿no? Así que pues con eso me despido, Master. Aplausos. Yo ya para cerrar, Chiquichi, ya para cerrar, y creo que sí es muy importante empezar a observar este tipo de cuestiones para todos en general, ¿no? ¿Cuántas veces no nos encontramos en una situación donde, un ejemplo, ¿no? Todos tienen miedo, ¿no? O vivimos en una sociedad con mucho miedo. Y entonces tú te compras en automático como esa idea, ¿no? Y si no haces recuento de lo que te sucede a diario, tú podrías pensar que estás en una sociedad de miedo, ¿no? Ajá. Pero realmente te podrías dar cuenta que no es tan real, o sea, que a lo mejor sí se encuentran algunas personas en miedo, pero de manera individual, ¿cómo estás viviendo tú, no? Que eso sería algo súper interesante, porque muchas personas, digo, y nos debemos de haber encontrado alguna vez donde te dicen, no, es que está terrible X situación, ¿no? Oye, pero tú ya lo has vivido. No, pero es que fíjate que el primo del tío del vecino, y en las noticias, en la tele lo dijeron. Exacto, ¿no? Y pareciera que esas personas realmente sí están viviendo algo terrible, pero es en específico esa persona, si tú le preguntas al 100% y que te responda sobre su vida, nunca te va a decir directamente que ella está viviendo en miedo, aunque está viviendo miedo. Sí, está en su mente. Está en su mente, ¿no? Pero su vida, pues está tranquila, no tiene problemas, pero ha permitido que esa idea colectiva afecte. Y creo que estas herramientas te pueden ayudar a trabajar ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Por ahí leía una historia acerca de una persona que tuvo un conflicto ahí, pues fuerte, porque estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y le tocaron cuando era niño un bombardeo. Entonces años después va al psicólogo, y como nunca trabajó ese problema, él
pareciera que todos los días seguía en estado de guerra, aunque la guerra se había acabado. Sí, claro, escuchan cohete en la calle y Exacto. corre, ¿no? Salen corriendo. Y por eso es importante empezar a identificar estos pensamientos que generan de manera inconsciente. Claro, obviamente el psicólogo lo que dijo fue, yo lo ayudé para que saliera por fin de la guerra. A pesar de que habían pasado 50 años, él seguía en diario, le tocaba un conflicto similar porque no trabajó esos pensamientos. Ahora, es importante, como decimos en esta historia, también solicitar ayuda, pero hay herramientas que te ayudan a trabajar de manera individual, como este tipo de cuestiones de mindfulness, escritura, y entender cómo puedes crear una nueva forma de pensamientos, ¿no? Y cómo te puede ayudar la metacognición en todo esto. Exactamente. New Mind Work. New Mind Work. Aplausos. Aplausos, Master. Sí. Sí, yo creo que es bien importante que también nos abramos, ¿no? Es decir, que estemos abiertos y sobre todo que estemos dispuestos. Si por ahí estamos buscando mejorar esa conducta mental, la conducta de nuestro pensamiento, en principio generar la idea de que se puede, y también estar abiertos a probar las técnicas, a hacer ejercicios, a meditar, a hacer todo lo que pueda estar en uno para que se logre ese cambio. Me pasó, ahorita me acordé también en algún momento en la terapia, platicando con una persona que me decía que traía esto. En principio llegó diciéndome, traigo herida de traición, ¿no? De que lo habían engañado y estas cosas. Entonces, constantemente su diálogo era, a mí me la hicieron, a mí me lo hicieron, a mí me lo hicieron. Y yo tratando de hacerle entrar un poco más en el presente, le decía, pero bueno, te lo están haciendo ahorita, o sea, ahorita está sucediendo, está pasando este evento, en tu presente está sucediendo, no, pero es que a mí me lo hicieron, Entonces, en principio creo que es empezar a abrirse, a soltar, ¿no? A soltar esas ideas del pasado. En efecto, pues todos hemos vivido eventos difíciles que nos lastimaron, tal vez fuimos lastimados, tal vez hemos lastimado nosotros a otras personas, y ya sea que estemos sosteniendo esa idea desde el lente de la víctima o desde la parte del culpable, pues uno tiene que pensar, bueno, sigue sucediendo la situación o ya la puedo soltar. Si ya me estuve castigando, o ya estuve sosteniendo la parte de ser víctima, ¿cuánto tiempo más necesito estar creyendo lo mismo para poder soltar esa herida, ¿no? Es como algo que, como decía hace rato Master Iván, abrir espacio para que surjan cosas nuevas, para poder poner algo nuevo en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra mente y en nuestra experiencia. Es necesario soltar lo que ocurrió, sobre todo porque ya pasó, ya es algo que puede haberte sucedido hace 20 años o 25 años. Claro. Y hay personas que parece que se llegan a aferrar muy fuertemente a eso que sucedió, como si de alguna manera soltarlo fuera como quedarse sin algo, sí, como quedarse sin aquello, ¿no? Es como eso que también se menciona mucho de ser adicto al sufrimiento, ¿no? De ser adicto al conflicto. Y la pregunta es ¿por qué, no? Que si estamos haciéndonos adictos a alguna de esas conductas, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos ganando sosteniendo cualquiera de esas cosas, ¿no? O los hábitos, más. Los hábitos, como el programa que hicimos sobre los hábitos, que también si no lo han visto, pues vayan a verlo porque hablamos mucho de esto. Chihuahuas. Y Aplausos. se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. ¿Usted sí se despidió? No, se despide Lenin Alejandro del canal Camino a la Luz. Pues sí. No dejen de contarnos sus experiencias sobre esto, sobre cómo trabajan con su pensamiento, con la actividad de su mente. Escríbanos, ¿no? Que nos escriban al correo de códigos del multiverso @gmail.com. Compartan los videos si les gustan, y también pues lo que quieran compartir del canal, pues háganlo llegar a tantas más personas, porque pues es padre, ¿no? Compartir. Sí. Y un abrazo Master Naje. Un abrazo Master Naje, que ahora no pudo. Sí, ahora no pudo, pero ya pronto. También a Lolita, un abrazo. Lolita, un abrazo. Saludos y abrazos a Lolita. Y que pasó algo, ¿no? Con el profetizo me platicaste, ¿no? Sí, es que fíjate que el profetizo andaba bien metacognizado. Ajá. Y entonces me dijo, oye, que sí te he dicho, ¿no? Estoy metacognizando. Y ya vine aquí, ando bien loco. Ajá. Y le dije, no, pues qué onda, profetizo, tranquilo. Ando muy mental, ando muy mental. Te voy a platicar qué es el estado. Jálale, no, pero jálale este churro. Digo, No, digo,
A ese dispositivo. Sí, que es tecnológico y todo, y vas a ver todo el futuro que tenemos aquí en este lugar, en esta zona. Y ya le jaló, ¿no? Y yo dije, no, pues ¿qué se va a aparecer? A lo mejor acá un ángel o un espíritu, ¿qué va a ser? Y no sabía y no supe. ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe ¿Qué qué le pasó? pasó? Pues sí. ¿Qué opinan de eso? No se olviden de escribirnos. Abrazote. Abrazo. Ahí está.